Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es La Junta Médica. Leslie, muy buenos días. ¿Qué tal, Paulita? Seguimos en la semana de vacunación de las Américas y hoy día hablaremos sobre la vacuna del virus del papiloma humano. ¿Qué es eso? Enseguida se lo vamos a contar porque contamos con un especialista en este tema. También vamos a hablar de una enfermedad que si no es tratada a tiempo puede dañar todos nuestros órganos. Hablamos de la diabetes. Empezamos La Junta Médica. Muy bien, y continuamos, como decía Leslie, ¿no?, en la Semana de la Salud de las Américas. El día de ayer, por ejemplo, estábamos comentando un poco más acerca sobre la vacuna contra el sarampión. Hoy lo vamos a hacer para hablar de la vacuna del virus de papiloma humano que se debe colocar a las niñas. Es una vacuna que va a prevenir una enfermedad que es el famoso cáncer de cuello uterino. Esta es una vacuna que evita que alguien pueda tener un tipo de cáncer. Es tan simple como colocarse una vacuna para evitar un problema futuro. Así es, y para conocer más sobre este tema hemos invitado, ¿no?, al doctor Gilmar Grissom, ginecólogo-oncólogo de la Liga contra el Cáncer, ¿no?, para que nos pueda dar todo detalle, ¿no?, sobre esta vacuna. Las niñas, cuántas dosis tienen que colocarse, ¿Qué edad? ¿no?, y hasta qué edad, por ejemplo, si es que las mujeres adultas también se las pueden poner. Claro que sí, porque muchas mujeres que no han sido vacunadas porque no había la vacuna, ahora sí pueden colocarse y está en el calendario ya nacional de vacunación. Así es, también va a estar con nosotros, ¿no?, vuelve nuevamente a la Junta Médica el equipo del SAMU, ¿no?, porque hoy tenemos algo muy importante que aprender. Es uno de los primeros auxilios quizás que más se repite a diario y es el del atragantamiento. ¿Cómo debemos comportarnos, ¿no?, cuando sucede o cuando nos sucede a nosotros también? ¿Qué debemos hacer? Sí, porque uno va siempre a comer algo, pasa la comida rápidamente y se atora y mucha gente se desespera y no sabe qué hacer. Y maniobras tan simples, vamos a averiguar hoy día, que se pueden hacer fácilmente. Por supuesto, vuelve el doctor Carlos Malpica aquí al set de Junta Médica. Y por supuesto, nuestro tema central, el que ya habíamos anunciado al inicio del programa, una enfermedad que se está convirtiendo ya en una epidemia a nivel mundial. Señores, hay que tomar cartas en el asunto, cambiar nuestros estilos de vida, la diabetes. Así es, primera causa de diálisis en el mundo es la falla renal crónica causada por diabetes, algo que se puede evitar simplemente con dieta y ejercicio. Por supuesto, ¿no? Bueno, hay tipos y tipos de diabetes, lo vamos a ver todo a continuación porque ya están listos nuestros médicos, ¿no?, de la Junta Médica al otro lado del set del programa. Ellos más adelante, atención, recuerde que estamos en vivo, pueden contestar todas sus dudas, ¿no? Ya sabe, pueden llamarnos a el número de la Junta Médica, que es el 619-0747, o también mandando sus preguntas al Twitter, que es @junta_médica, o al Facebook Junta Médica. Así que ya están nuestros especialistas, ya enseguida los vamos a conocer porque se los vamos a presentar. Leslie, vamos con lo anunciado. Tenemos ya aquí a nuestro invitado, ¿no?, el doctor Grissom. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Cuéntenos Bien. sobre la vacuna del VPH. Esta es una vacuna que ya está en el mundo desde el año 2006, a pesar que ya han pasado 13 años y la vacuna en el Perú se encuentra en el año 2009 y han pasado 10 años, todavía vemos que no llegamos a los estándares internacionales de vacunación. Quiere decir que no llegamos a toda la población coberturada. Para que una vacuna tenga éxito, tiene que llegar al 80% de la población a vacunar. Nosotros acá en Perú no llegamos a ese 80% a nivel nacional. En las zonas como Lima sí se han llegado a cifras cercanas en la primera y mucho menos en la segunda dosis, pero el resto del Perú falta. Doctor, ¿por qué es importante que las niñas se coloquen esta vacuna? Eso tiene mucho que ver con con el inicio de las relaciones sexuales y la exposición al virus del papiloma humano. Cuando una mujer no está expuesta, estas vacunas tienen una capacidad de protección al 100% contra las cepas que se van a vacunar. Por ejemplo, aquí en el Perú nosotros usamos la vacuna tetravalente, que protege contra el VPH 16 y 18. Estos dos, Los más agresivos. exacto, son responsables del 70% del cáncer. Adicionalmente contra el VPH 9 y 11, que son responsables del 90% de los condilomas y verrugas genitales. Es por eso que el grupo ideal de vacunar son niñas entre los 9 años y que cobertura el Ministerio de Salud y que, por favor, es un derecho de la niña, es su derecho a vivir, es su derecho a no tener cáncer. Niñas entre los 9 años
hasta los 13 años, 11 meses y 29 días. Ellas se vacunan, empiezan las clases, los padres firman el consentimiento informado y se les pone en el colegio. Vamos a suponer que en ese colegio no haya personal de enfermería o las condiciones necesarias para vacunar. Pues bien, los llevan al centro de salud más cercano y simplemente el papá o la mamá firman el consentimiento informado y les ponen a las niñas las vacunas. Ahora, ¿es cierto que las mujeres hasta los 45 años de edad se pueden colocar la vacuna? Correcto. Cuando usualmente, como hablábamos hace un momento y me hiciste la pregunta de los tipos de papiloma, el 16 y el 18 son familias. O sea, el VPH 16 tiene aparte otros grupos parecidos, el 31, 33, etcétera. Y el 18 igual. Usualmente estas dos cepas no conviven, usualmente, pero muy excepcionalmente en el transcurso de toda mi vida, habré visto 3 o 4 casos que convivan, usualmente no lo hacen. Si la persona se vacuna, de repente no la protege contra estos grupos, pero sí contra este. Claro. Adicionalmente, la respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las defensas que genera la mujer frente a la infección no duran más allá de un año. Son débiles y cortas en el tiempo, mientras que la vacuna confiere una protección sostenible en el tiempo y alta, que ayuda a disminuir las tasas de persistencia viral. Es por eso que sí se recomienda a mujeres que ya han tenido relaciones sexuales. Por supuesto. Hay muchas mujeres que tienen condilomas, lesiones y podrían vacunarse, pero para el cáncer. Exacto. Ahora, a ver, recordemos que estas vacunas, ¿cuánto tiempo en el mundo? ¿20 años? Más o menos. Poco menos, ¿ok? Perdón, menos de 15 años. Entonces, sí es verdad que se ha avanzado mucho y sabemos hoy día mucho. Australia ha publicado que para el 2025 va a erradicar el cáncer de cuello uterino por las vacunas. Entonces, en personas que han tenido condilomas, vacunarlos, es verdad, los va a proteger contra los de alto riesgo que pueden producir cáncer. En personas adultas, son las verrugas genitales. Es una enfermedad de transmisión sexual, salen como granitos, como pequeños arbolitos en el pene, en la vagina, en la vulva, a veces en los labios, dependiendo del tipo de contacto que haya habido. Lo que mencionaba ya, de que estas vacunas, que sí es verdad, en el mundo tienen 15 años, pero han demostrado su eficacia, y por favor, por el hecho que tengan 15 años, no confundamos que cuando hablamos con las vacunas de la hepatitis B, no sé si recuerdan, en la década del 70, salieron las vacunas y se esperó hasta la respuesta completa, o sea, esperamos casi 20 años más. ¿Qué sucedió? Millones de personas murieron por hepatitis B. Hoy en día ya no se ha visto eso por las respuestas. Entonces, estas vacunas, en personas, por ejemplo, un varón de 70 años, una mujer de 85 años, que tenga condilomas, un niño de 5 años que tiene una condilomatosis laríngea recurrente, la mamá no tuvo ningún control prenatal, llega a la emergencia del hospital, lista para que el niño ya está saliendo prácticamente. Y la mamá de repente tenía condilomas y no sabía. Y ese niño va a desarrollar condilomas en las cuerdas vocales. Eso se llama condilomatosis laríngea recurrente. ¿Por qué recurrente? Porque los niños entran a sala continuamente. Entran 3, 4, 5 veces en el transcurso de su vida. Y eso se podría haber evitado con la vacuna. Con la vacuna en la mamá. Exacto. Y en estos casos, bajo junta médica, reunión de expertos, se puede aplicar la vacuna para tratar de disminuir la persistencia. Doctor Grison, tenemos una consulta que nos ha llegado a través de las redes, ¿no?, sobre este tema que estamos conversando. Pamela Stephanie dice, si las niñas vacunadas eligen tener una conducta sexual en riesgo, ¿podrían contraer alguna enfermedad del VPH o ya están a salvo? Han aparecido casos de mujeres que sin haber iniciado una vida sexual han contraído el virus. ¿Por qué ocurre eso? Ok. Me imagino que te refieres al estudio que hubo en Estados Unidos en niñas que no tuvieron relaciones y que con algunas pruebas tenían. Bueno, lo que podemos o lo que se puede presumir es de que existió algún tipo de contacto. Me dejo explicar. El papilomavirus humano se transmite por relaciones sexuales genital, ¿ok? Genital oral, el sexo oral. Genital anal, el sexo anal. Pero con un simple manoseo, puedo, llamémosle como se conoce común, el manoseo. ¿Puedo yo transmitir el papilomavirus humano? Sí, sí se puede. Sí se puede hacer eso y es probable que este haya sido el mecanismo de contagio en estas niñas.
Es por ello que ellas pudieran tener... la penetración, digamos, no para necesariamente. que uno pueda contraer el virus. Tiene que haber algún tipo de contacto manual para esto. Entonces, por eso es importante las personas conocerse a sí mismas y con quién dejamos a nuestros hijos. Sí, hay mucha gente que piensa que irse a bañar en una piscina, cambiarse, también puede transmitir papiloma. ¿Qué le diría a esas personas? No, eso sí no es así. El hecho de que se preste una truza, no va, o una piscina, playa, o porque yo uso un espéculo o una pinza de biopsia, esto no ha demostrado la transmisión del papilomavirus humano. Eso es un mito, es un dato falso. ¿Y qué le diría usted a aquellas personas que dicen que la vacuna no sirve en realidad? Y que es más, induciría que las personas tengan cáncer de cuello uterino, las mujeres. Sí, lo he escuchado. A ver, actualmente en el Perú mueren 5 mujeres todos los días por cáncer del cuello del útero. Si calculamos hasta ese momento debe haber muerto 1 o 2. 5 mujeres peruanas mueren todos los días. Aproximadamente 4.200 mujeres al año son diagnosticadas de cáncer y la mitad van a morir ese año. Esta es una enfermedad y es un problema de salud pública nacional y mundial. Por eso estas vacunas la tiene todo el planeta. ¿Usted cree, no usted, sino las personas que piensan eso, creerían que estas vacunas están en los principales países de todo el planeta, sabiendo que en ellos, como por ejemplo Estados Unidos, cáncer del cuello del útero ocupa el 5º o 6º lugar, Chile ocupa el 4º o 5º lugar, en el Perú está entre el 1er y 2º lugar, y sin embargo los esquemas de vacunación en estos países, no nos comparemos con Estados Unidos, Chile, claro, que está aquí Latinoamérica, al costadito, sus tasas de cobertura superan el 80%. Y no es para ellos un problema el cáncer de cuello uterino. Es por eso que nosotros, sí, las zonas altoandinas, la selva peruana, poco accesible, donde el sistema de salud muchas veces no existe. No llega. Entonces, son las personas más vulnerables. ¿Dónde hay más cáncer de cuello uterino? Ucayali, Iquitos, Huancavelica, toda la zona altoandina y la selva. Tenemos que mejorar nuestras coberturas y sacarnos ese mito de la cabeza. Mejorar la cobertura y mejorar el lenguaje también, ¿no? Y otra cosa, y que también lo he escuchado acerca de la pregunta que me hiciste. Cuando uno vacuna, no le está poniendo el virus a la paciente, a la niña. No es el virus, por favor. Lo que estamos poniéndole es la cápsula, es la cascarita, el envoltorio. El virus no está. Y lo que genera la respuesta inmunológica, o sea, la defensa de la persona, es contra la cápsula. Y al acarrear la cápsula, también va a matar al virus. Por eso no le ponemos el virus a las niñas. Ok, queda bastante claro entonces. No, como decimos, hay que mejorar el mensaje y creo que invitaciones, por ejemplo, en la que viene aquí al programa, son muy buenas, ¿no? Para poder transmitir correctamente la información al público, porque a veces se confunden bastante, ¿no? Escuchan muchos mitos, como dice usted, ¿no? Y al final deciden pues no colocarle la vacuna a las niñas y después vemos las consecuencias. No, doctor Grison, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Como siempre, les contamos que estamos en la Semana de la Vacunación de las Américas. Seguiremos insistiendo en este tema. Nos vamos a una pausa, pero antes, ya lo saben, Leslie, por favor, te vas para el otro lado a acompañar a los médicos de la Junta Médica. Al volver, les vamos a contar todo lo que usted debe saber sobre la diabetes, que si no es controlada a tiempo, puede dañar prácticamente todos sus órganos. Ya regresamos. Aquí en la Junta Médica y vamos a desarrollar lo que es nuestro tema del día. Hoy hablamos de diabetes, una enfermedad, en el caso del tipo 2, se puede prevenir si es que hoy en día empezamos ya a tomar otro tipo de hábitos, ¿no? Por ejemplo, si somos muy sedentarios, si comemos mal, pues evidentemente son varios factores de riesgo para que a la larga desarrollemos esta enfermedad. Pero, ¿qué más es la diabetes? ¿Qué nos puede hacer a nuestro sistema? Lo vamos a ver a continuación. La diabetes no controlada, atención, daña muchos órganos y sistemas como los nervios, ojos, riñones y el corazón, entre otros. Prácticamente todos nuestros órganos no se pueden ver afectados a consecuencia de esta enfermedad. Para conocer más sobre ella,
está con nosotros. Ya la veían antes, que ya les habíamos enfocado. La doctora Laura Marcilla, endocrinóloga especialista en diabetes del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud. Y también el doctor Arturo Reyes, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y este crédito sí me lo sé porque es mi compañero de todos los días, el doctor Leslie Soto, se une a la Junta Médica, médico internista del Hospital Cayetano Heredia. A ver, doctores, antes estábamos comentando, ¿no?, de que ya esta enfermedad se está convirtiendo casi ya en una epidemia a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros hábitos alimenticios o en nuestra vida en general, ¿no?, para que desarrollemos esta enfermedad? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación, primero. El tema de diabetes es un tema muy complejo, pero muy interesante, porque estamos viviendo una transformación cultural. Nuestros hábitos antiguos han cambiado y el incremento del sedentarismo también ha tenido impacto en nuestra salud. Entonces resulta que ahora nuestras estadísticas están cambiando y hay una enfermedad que es una enfermedad que está acaparando a nivel mundial gran cantidad de cifras y los pacientes terminan con problemas serios, cardiovasculares, como mencionó, del riñón, del corazón. De los ojos también. De los ojos. Es más, se crea un mito en relación a la diabetes. Una persona menciona la palabra diabetes, o tienes diabetes, o puedes tener diabetes, y se crea todo un mundo, un paquete enorme de miedos que salen. Ya estoy enfermo. Entonces, el tema de diabetes se relaciona directamente con la información que puedan recibir. La diabetes es más manejable si uno empieza a conocer qué es y de qué se trata y contra qué me enfrento. Claro. Es como que uno entrar a un ring, a un partido y sabe contra quién es su contendor, ¿no? Sabe a qué se va a enfrentar. Es un tema que podría cambiarte radicalmente la vida para bien y si no lo manejas adecuadamente, para no tan bien. Así es. Doctor Arturo. Bueno, efectivamente, la diabetes no es un problema focal, realmente la diabetes es un problema sistémico, afecta a múltiples órganos. Yo como neurólogo generalmente vemos las complicaciones de la diabetes a nivel del sistema nervioso central y periférico, y entre ellas podemos decir que aproximadamente un 50% de los pacientes que tienen diabetes van a desarrollar una neuropatía diabética en algún momento de su vida, y esto está en función de dos problemas: una azúcar mal controlada y la edad del paciente son los factores principales. Y estas consecuencias no solamente se van a ver solo a nivel de nervios periféricos, sino que hay dos lugares donde puede generar un factor de alta mortalidad, es decir, de alta enfermedad y alta mortalidad del paciente. Uno a niveles cardiovascular, es decir, provocar una neuropatía autonómica en la cual lleva compromiso cardiovascular, y este paciente puede desarrollar fácilmente o una isquemia o un infarto o un trastorno a nivel de ritmo cardíaco como una arritmia cardíaca y tener una muerte súbita. Y el segundo es que además el paciente malogra su calidad de vida. Es decir, cuando yo ya tengo una neuropatía diabética, como bien dijo la doctora, a este paciente hay que enfocarlo en su contexto y ver no solo como paciente, sino en el contexto socioeconómico, en el contexto social, que permita entender y permita manejar y hacer particularmente en cada paciente el tratamiento y poderlo ayudar. Doctor Soto. Sí, justamente las personas piensan que la diabetes simplemente es que el azúcar subió. Y realmente este azúcar subió tiene más importancia, porque el azúcar alta en la sangre lo que va a hacer es malograr las arterias y las venas. Y al malograr las arterias y las venas, estas comienzan a obstruirse y ya no dan el flujo que uno necesita. Por lo tanto, las arterias más pequeñitas comienzan a cerrarse y ahí está pues las arterias de los ojos, por eso comienza a ver la ceguera, comienza a perder la vista, las arterias que llegan a los nervios de la parte periférica de los brazos, las piernas, que son las neuropatías periféricas, está mencionando el doctor Reyes, y el segundo lugar que va a afectar es los riñones, que es otro grupo de arterias que son más grandecitas, y después ya viene la parte más grande, que es la parte cardiovascular, cerebral, de tal manera que todo el cuerpo se va a ver involucrado simplemente por un mal control del azúcar, que incluye pues muchos tratamientos que no vamos a explicar ahora. Perfecto, muy bien. Y ya para sintetizar también lo que han estado diciendo los médicos sobre la diabetes, tenemos unos datos para compartir con ustedes. ¿Qué es la diabetes realmente? Es una enfermedad que es crónica, ¿no? Si una vez que ya es detectada, ya no se puede curar, sino que hay que vivir con ella hasta todo el resto de nuestras vidas, ¿no? La diabetes aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficientemente la insulina. Cuando la insulina no regula bien el azúcar en nuestra sangre, es decir, la glucosa, esto provoca daños
en nuestro organismo. Hoy en día escuchamos muchos términos, ¿no?, en la calle, bueno, de diagnósticos que presuntamente dicen los médicos, como estoy con principios de diabetes, tengo prediabetes. ¿Qué significa esto? Para empezar, ¿existen estos términos? Sí, en principio, para que se entienda, el organismo es un organismo, tiene un montón de trabajadores que le son fieles a uno. Y mucho antes de que se desarrolle la diabetes, el organismo empieza a entrar a un periodo de lucha por protegerte. La insulina, que es la que regula los niveles de glucosa y te ayuda a utilizarlo como medio de gasolina, digamos, empieza a protegerte y a trabajar más. Y a protegerte trabajando más se termina a veces agotando si es que uno no cambia sus hábitos y sigue haciendo mala práctica de la comida, de la falta de actividad física, entre otros. La insulina termina agotándose y empieza a haber pequeñas fallas de glucosa. La glucosa empieza a elevarse, pero no en rangos de diabetes, pero ya tiene picos de elevación de glucosa moderado, digamos. ¿Y en ese momento ya empiezan a aparecer los síntomas o puede que pasen desapercibidos? Pueden pasar totalmente desapercibidos. La persona no tiene síntomas, no se hace chequeos, está en un nivel de prediabetes, existe criterios diagnósticos para prediabetes y en este contexto una persona que es diagnosticada puede revertir perfectamente la progresión a la diabetes, es decir, se puede evitar el desarrollo de diabetes. Cuando está en prediabetes. Ahora, en el tema de que uno no toma medidas a nivel temprano, de insulina resistencia o en prediabetes, uno termina progresando a la diabetes. Antes se creía que una vez que uno es diagnosticado con diabetes no hay marcha atrás. Se es diabetes para toda la vida. Hay nuevos estudios que nos sugieren que si uno toma medidas los primeros años, medidas de toma radical, de cambios de estilo de vida, hacer lo que todos deberíamos hacer, sea ejercicio, actividad física, que ni siquiera nada más es dieta y ejercicio, es estar en un buen nivel de sueño, estar librado de estrés, dormir adecuadamente, puede revertir, entre comillas, y llegar a niveles normales de glucosa. Esto es reciente, es último, y sí se ha visto que si en los primeros años uno toma medidas radicales, puede revertir. Entonces es un tema manejable. Eso es interesante. Y la prediabetes existe. Ahora mismo nos estamos centrando, digamos, en la diabetes que uno desarrolla, ¿no? Pero hay otro tipo de diabetes que, digamos, es adquirida, ¿no? Que uno nace con ella, ¿no? Lamentablemente. Esa es la diabetes tipo 1, ¿no? Sería bueno que empecemos a diferenciar, ¿no?, los tipos de diabetes para no confundirnos mucho. A ver, vamos explicando los tipos de diabetes primero. A ver, no sé quién. Bueno, en realidad, efectivamente, la diabetes tipo 1 generalmente tiene un gran componente genético, es decir, que viene una carga genética ya sea por padre o de la madre o de los dos. Segundo, se desarrolla a edades más tempranas. Y tercero, generalmente son pacientes que se vuelven insulino dependientes casi de saque, porque son pacientes que tienen picos muy irregulares y entonces con la insulinoterapia tienen un papel de juego de su azúcar. Y lo otro es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 no implica que no tenga un componente genético, sí hay un componente genético, pero ahí juega un papel más importante el medio ambiente. Es decir, si tengo un peso ideal, si realmente estoy sobrepeso, si realmente estoy obeso, es decir, si el ambiente a mí, aparte de mi predisposición genética como que traigo de mis padres, si yo tengo un ambiente adverso, es decir, me gusta comer muchas grasas, mucho azúcar, mucha carga de glucosa, entonces definitivamente mis sistemas que tienen que controlar ese azúcar se van a desbordar y al desbordarse esos sistemas, en algún momento mi sistema no va a poder manejar el azúcar y voy a tener los picos de azúcar que habló la doctora. Y al yo tener picos de azúcar, ¿qué es lo que hago? Estoy lesionando mis órganos. Cada vez que mi azúcar hace picos, puedo lesionar la retina y tener una retinopatía diabética. Cada vez que hago pico, pues una neuropatía diabética o poner un problema renal o un problema cardíaco. Y el espectro realmente se habla incluso a problemas incluso hasta vesicales. Claro, acá la idea, como menciona Arturo, es que la insulina se usa para que el azúcar que está en la sangre entre a la célula para ser utilizada. Los que son diabéticos tipo 1 nacen con poca insulina y poco a poco va perdiendo la insulina, por eso hay que darle insulina para que puedan seguir con esta función. Que son insulino dependientes. Insulino dependiente, ¿no? Poco a poco va perdiendo, por eso que se ve también pues, en gente joven, en adolescentes, en niños, y la dosis es la que ya uno va adquiriendo por pues, parte genética, parte social. Luego también que hay que decirle a la población es que la glucosa es la unidad mínima de los carbohidratos en castellano, y la glucosa no significa que solamente es dulce, sino que las harinas
a la hora que se rompen las harinas se convierte en glucosa. Sí. Fideo, papa, yuca, camote, arroz, pan, todo eso es glucosa. Entonces cuando ella dice, no estoy comiendo dulces, pero sí como fideos un montón y arroz un montón, están en lo mismo. Hay que chequear también eso. Es un término que confunde, ¿no? Cuando hablamos de azúcar en sangre, no pensamos que estamos hablando de, como dice el doctor Soto, de dulces, de postres. Sí. Claro, todo se convierte, todo lo que uno Sí. come se convierte en azúcar en la sangre. Eso es lo que debe quedar claro, ¿no? Y bueno, y la diabetes tipo 2, esa sí es la más común, ¿no? Y por lo general se desarrolla lentamente con el tiempo, ¿no? Y como dicen los doctores, si es que no adoptamos ya medidas ya, ¿no? Probablemente gran porcentaje de la población va a ser diagnosticado con diabetes. Vamos a ver cuáles son todos los daños que genera esta enfermedad, porque le decimos que prácticamente puede complicar bastantes órganos. Pero, a ver, pero antes, vamos con los síntomas. A ver, los síntomas, vamos con los síntomas primero. ¿Estos síntomas pueden variar? O a ver, ustedes nos van a decir, tener mucha sed, orinar frecuentemente, sentirse hambriento o cansado, perder peso sin proponérselo, tener heridas que sanan lentamente y también la visión borrosa. ¿Cuándo aparecen ya estos síntomas? Los síntomas son variables. Hay mucha gente que puede tener niveles muy elevados de glucosa y no tener nada de síntomas, como hay gente que al inicio de la elevación relativamente moderada ya tiene síntomas. No pueden tener un diagnóstico esperando los síntomas, es decir, la diabetes, y que quede claro, puede ser perfectamente asintomática. He tenido pacientes que estaban en 700 de glucosa y caminaban en la calle normal. Muchas veces el organismo se termina acostumbrando a estos niveles y no presenta síntomas. Es verdad que estos son los más frecuentes. Cuando los niveles se elevan ya por encima de 250, 300, sí puede tener sed, orinar frecuentemente porque la liberación de glucosa en la orina se incrementa, y sentirse hambriento y cansado. Perder peso son los más frecuentes. Tener heridas que sanan lentamente, eso ya está relacionado a un cuadro relativamente avanzado de diabetes. No es un síntoma. Muchas veces los pacientes me dicen, doctora, yo no creo que tenga diabetes, pero yo me hago heridas y me sana al toque. No tiene que ver. Eso es cuando ya a veces está más avanzada la diabetes y los mecanismos de cicatrización, de vascularidad están alterados, pero no es un síntoma inicial, no esperar. A ver, rápidamente vamos a repasar cuáles son los daños, ¿no?, que provoca la diabetes en el sistema digestivo, en el tracto urinario, órganos sexuales, corazón, vasos sanguíneos y también los ojos. A ver, doctor Arturo. Sí, bueno, como le dije inicialmente, la diabetes es una enfermedad sistémica y efectivamente va a afectar diferentes órganos y diferentes sistemas. Se ha visto que el primer sistema que afecta es el sistema nervioso periférico, lo que llamamos lo que es la polineuropatía diabética periférica, en la cual el paciente tiene sensación de hormigueo, sensación de adormecimiento, sensación de icada, sensación de quemazón, luego pasa otra fase en la cual presenta debilidad muscular progresiva. Esa es la parte periférica. Pero existe el otro sistema que es el sistema nervioso autonómico, es decir, cuando afecta al corazón, afecta al riñón, al sistema gastrointestinal, al sistema vesical y al sistema sudomotor. Es decir, cuando afecta el corazón me puede dar efectivamente un infarto cardíaco y morir por eso, más que por la misma diabetes. O tener un problema a nivel gastrointestinal y tener gastroparesia y problemas gastrointestinales, ya sea alterando la motilidad, ya sea llevándome a una diarrea o llevándome a una constipación. O llevándome a la región vesical o a la parte genitourinaria, provocando disfunción sexual en el varón o una disfunción sexual femenina, o incluso llegar a lo que se conoce como a una vejiga neurogénica. O me puede llevar a un problema de tipo sobre todo ocular, y hacer lo que es la retinopatía diabética y el paciente comienza a perder la ceguera permanentemente. Entonces realmente, si nosotros vemos el espectro que habla, uno de los sitios preferidos es el sistema nervioso, sea central o periférico, y realmente el paciente al final termina muriendo por otra cosa más que por la misma diabetes, porque como bien me dijo la doctora y bien dijo acá el colega, es que si nosotros hacemos un control de la diabetes y además al paciente le enseñamos un estilo de vida que permita realmente prevenir estas consecuencias, realmente no deberíamos llegar realmente a una amputación o a una muerte súbita de este tipo, en realidad. Perfecto. Doctores, tenemos que irnos a una pausa. Ustedes, por favor, no se muevan. Al volver, venimos con lo que ya habíamos anunciado, ¿no?, con el doctor Carlos Malpica del SAMU, que nos va a enseñar qué debemos hacer, por ejemplo, cuando alguien se está atragantando. Pero ustedes pueden seguir enviando todas sus consultas a las redes sobre nuestro tema del día. Los doctores están aquí ya listos, ¿no?, para contestar todas sus dudas. Y después venimos con las conclusiones finales también del programa. Ya regresamos.
Estamos con el doctor Carlos Malpica, que le damos la bienvenida aquí a nuestra nueva temporada de Junta Médica. Doctor, no podíamos prescindir del SAMU, porque son realmente información útil y necesaria la que usted nos brinda. Muchas gracias, Paola. Hoy, ¿qué tenemos? Sí, la idea era hoy día conversar acerca de lo que es atragantamiento, que es una emergencia frecuente que puede ser fatal, ¿no? O sea, cientos de personas mueren de manera accidental, sobre todo cuando están comiendo. Comer y hablar es un mal hábito. Generalmente la mamá nos dice, no hables cuando estás comiendo. Y la causa más frecuente es comida y de ello dentro carne. Claro. Especialmente tenemos mucho cuidado con los anticuchos, que son trozos grandes. Entonces, la obstrucción de la vía aérea puede ser de dos tipos, total o parcial. La diferencia es que en la total, que es la que mata, el paciente no produce ningún tipo de sonido. No habla, no tose, no respira. Entonces, vamos a hacer un poco la demostración con Isis y Ahora, Cristian. doctor, lo que sucede también cuando uno empieza a atragantarse es que te empiezas a poner demasiado nervioso por la situación, evidentemente. Claro, la sensación de falta de aire en general produce mucha ansiedad y desesperación. Aparte del no poder hablar, lo que el paciente normalmente hace, se lleva las manos al cuello y hace lo que conocemos como el signo universal de atragantamiento. O sea, en todas las culturas, en todos los idiomas, inmediatamente uno lleva las manos al cuello. El mensaje es, si estamos compartiendo alimentos con alguien y de pronto súbitamente se lleva las manos al cuello y no puede hablar o mueve la cabeza con desesperación, lo primero que tenemos que pensar es que esa persona se esté atragantando, ¿no? O atorando, como comúnmente. Se conoce comúnmente. Así es. Entonces, cuando es parcial, el mecanismo de defensa es la tos. El paciente tose y eso es un buen síntoma. Parcial quiere decir que podemos respirar un poquito. Exactamente. O sea, que El paciente pase el aire. va a poder hablar con cierta dificultad, disminuye el tono de voz y que el acto reflejo es toser, toser, toser. Hasta expulsar. Hasta expulsar espontáneamente el cuerpo extraño. Si la tos persiste más de 30 minutos, es recomendable que de todas maneras la persona sea trasladada a un centro asistencial para valorarlo, ¿no? Eso es lo recomendable. En el tema de la obstrucción total, que es la que mata, quisiéramos hacer la demostración de la maniobra de compresión abdominal. Y si es nuestra modelo el día de hoy, se lleva las manos al cuello, va a intentar pedir ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos delante de ella y hacerle la pregunta, ¿no? Te estás atragantando, te estás atorando, cálmate, te voy a ayudar. Y una vez que ya ha tenido contacto visual, se coloca el rescatador en la parte posterior, va a poner un pie adelante para mantener el equilibrio, la mano derecha o la mano izquierda la cruza y la va a colocar donde acaba el tórax y donde empieza el abdomen, justo encima del ombligo y debajo de la última parte del esternón. Va a colocar la mano en puño, con la otra mano va a abrazar la mano que ya está cruzada para poder hacer enganchar las manos y poder hacer las compresiones abdominales. Lo que vamos a hacer es un movimiento de cuchara, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, como si fuese una cuchara, como mencionaba. Una cuchara de helado, para que la gente entienda, ¿no? Una cuchara de helado, un buen ejemplo. Ya. Y esto va a ser un efecto de sifón. Lo que vamos a hacer es acumular presiones de aire hasta que en determinado momento, a la tercera, cuarta compresión, el cuerpo extraño va a salir por donde vino. Ahora, estas compresiones, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se tienen que hacer eso? ¿Inmediatamente? No, tenemos que hacerlo hasta lograr desatorar a la persona o desobstruirla, porque lo que va a suceder es que tenemos 30 o 40 segundos, que es una capacidad promedio de resistencia sin respirar, y luego el paciente lo que va a hacer es desvanecerse. Y ahí ya tendríamos que hacer lo que conocemos como reanimación cardiopulmonar. Así es. O sea, que sería materia de otra conversación. Ese es otro día, doctor. Ahora, ese es en el caso de un adulto, pero hemos visto también casos de atragantamiento en bebés incluso, ¿no? Claro, hay casos especiales, ¿no? Como por ejemplo el tema de la gestante. En la gestante la compresión tiene que ser a nivel torácica. O una persona de talla grande o el rescatador es más pequeño, lo mejor es que sea en el tórax y no en el abdomen. Y tenemos que aplicar un principio de proporcionalidad de acuerdo al tamaño o la masa del paciente. ¿Por qué? Porque si es un niño, digamos, de 8 o 10 años, posiblemente con solo una mano podemos hacer la compresión, si no vamos a lesionar al paciente. Claro. Y en caso de lactantes, de bebés menores de 1 año, lo recomendable solamente es usar 2 dedos. Ajá. ¿Y podríamos enseñarlo? A ver, en el caso del niño, sería colocar una mano atrás como soporte
y hacer las compresiones con la otra mano por delante, ¿no? Al igual, a nivel del abdomen, sobre el ombligo, nos haríamos las compresiones. La idea es ejercer la fuerza si es un niño pequeño, digamos, Claro. de 8 o 10 años. Si es un bebé, tendría cargado en brazos o sobre una superficie plana y solamente con 2 dedos. Ajá. En las rodillas podría ser, por En el ejemplo? tórax. Sí, podría ser, podría ser sobre la rodilla, con la cabeza un poco hacia abajo. La verdad es que va a ser es tan traumático. Hemos tenido varios casos en los cuales que los padres llaman o la mamá llama a la central 106 y dice, tengo mi bebé que se está atragantando, no puede respirar. Se les ha dado indicaciones por el celular. Y ellas han podido Y realizar. mientras que iban camino hacia el hospital o clínica, han logrado liberar la vía aérea con las recomendaciones telefónicas. Perfecto. Entonces, no solamente la central es para recibir llamadas, sino también nos sirve para poder darle orientación, sobre todo en algunos puntos claves en determinadas Los situaciones de primeros emergencia. auxilios. ¿Sí? ¿no? Ujú. Ahora, yo quisiera que nos explique, por ejemplo, porque aquí estamos viendo el ejemplo, ¿no? En el caso de la señorita es más pequeña, ¿no? que el señor, pero imagínense en mi situación que yo esté comiendo con mi padre, por ejemplo, mi padre mide 1,80, ¿no? Y se empieza a atragantar. ¿Cómo haría yo para hacer esas compresiones? Porque yo pues soy bastante pequeña, delgada. Claro, ¿no? de pie va a ser complicado, porque lo que hay que evitar ahí en todo caso es tratar de hacer una caída y no Claro, se lastime la ajá. caída. Y lo que habría que hacer es RCP, compresiones sobre el piso, ¿no? Porque no va a haber, la diferencia de masa es tanta que no se va a poder, lo recomendable es que sea torácica, pero lo que va a suceder es que va a caer al piso desvanecido, ¿no? O sea, Y lo que hacer- deberíamos hacer en el caso de que la persona que se atraganta es bastante más grande, ¿no? En el suelo. Así es, porque no se va a poder sostener, o sea, Claro, eso no me voy es- para atrás con todo y él. eso no se forma. terminen 2 lesionados en vez de 1. Al final, sí. Muy bien, a ver, los doctores de la Junta Médica, ¿qué opinan aquí de nuestra secuencia del SAMU y lo que nos ha explicado el doctor Carlos Malpica sobre el atragantamiento? La primera recomendación, creo, masticar bien la comida, ¿no? Sí, No, claro. efectivamente es relativamente frecuente y siempre en algún caso, en alguna familia, de alguna manera, siempre ha tenido algún percance de este tipo y efectivamente salva vidas, porque como que bien dicho, unos segundos el paciente se desmaya y en 5 minutos, si no tiene oxigenación, prácticamente estamos entrando ya en una muerte cerebral. Entonces, definitivamente es importante tenerlo como un auxilio en casa y todos deberíamos participar de alguna manera para estar atentos ante una posibilidad potencial dentro de la familia. Ajá, por supuesto, doctora. Es algo que uno piensa que no va a necesitar conocer ni poner en práctica, asume que nunca te puede pasar, pero es algo que puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, y el conocimiento de esto podría salvar la vida de un ser querido, de una persona que pueda necesitarlo. Por supuesto. Claro, y lo Leslie. otro que mencionaron fue pues que hay que masticar bien la comida y no hay que estar hablando mientras uno come. Ambas cosas hay que evitarlas, hay que disfrutar de comer, pues comer es una delicia, pero con una buena técnica y estar silenciado durante la comida. Una vez me dijo un doctor que es gastroenterólogo que la comida, ¿no?, se mastica 30 veces. Pero yo le decía, doctor, que mastica 30 veces y menos Para- cuando tenemos hambre. Para asimilarla mejor. Así es. Sí, es todo un arte el tema de comer, ¿no? Por supuesto, muy bien. Doctor Carlos Malpica, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en el estudio también, ¿no? A sus colaboradores, muchísimas gracias, chicos. ¿No? El próximo miércoles volvemos con más. Ya nos contará, el martes, perdón. A ver, bueno, yo ya me estoy adelantando a la semana. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos una consulta para los doctores de la Junta Médica sobre nuestro tema del día, que es la diabetes. A ver si vemos la pregunta. Ahí está en la pantalla. El Facebook, Yesiel dice, si el azúcar en la sangre de un paciente recientemente diagnosticado rodea los 300, ¿cómo podría ser para que los niveles de azúcar en sangre bajen rápidamente? No te preocupes, Yesiel, que enseguida los doctores después de la pausa te van a contestar todas las dudas que tengas tú y el resto de la audiencia. Ya regresamos aquí en Junta Médica. Muy bien, continuamos con el programa. Vamos con las consultas que nos están llegando a través de las redes sociales. También puede llamarnos a la línea médica, que estamos en vivo. A ver, íbamos con esta, ¿no? Antes de la pausa, Gesiel dice, si el azúcar en la sangre de un paciente recientemente diagnosticado rodea los 300, ¿cómo podría ser para que los niveles de azúcar en sangre bajen rápidamente?
Bueno, a responder, Yesiel, 300 es un nivel relativamente alto de glucosa, es verdad. Pero lo inicial es establecer cuál es la causa de los niveles elevados de glucosa. El endocrinólogo que te haya diagnosticado, la primera parte que hace es establecer tu diagnóstico y el nivel de descompensación. Un factor importante es el nivel de hemoglobina glicosilada, que es un examen que nosotros tomamos para saber cómo estuvo tus niveles en los 3 últimos meses de azúcar. Y de acuerdo a eso y a tus hábitos, establecemos nuestra primera terapia. Si yo ya establecí mi primera terapia y empiezo a controlar, pero de pronto me sube a 300, algo está pasando que simplemente te ha descompensado. Puede ser desde un proceso infeccioso, un estrés agudo, puede ser diferentes factores, o que esa temporada hayas hecho un desorden importante en tu estilo de vida, en tu dieta. Si es un paciente que regularmente no hace cambios, a pesar de ser recientemente diagnosticado y los niveles siempre se mantienen altos, 200, 300, a pesar de la medicación, significa que la medicación no está siendo eficiente contigo y que de pronto los hábitos o los cambios que tú estás haciendo no están siendo realmente a conciencia. Entonces, ahí tiene que volver uno a su médico, al endocrinólogo, para que se reformule el plan de trabajo. El plan de trabajo no solamente son medicamentos, el plan de trabajo es una conversación sincera, totalmente sincera, y decir, ok, ¿sabe qué, doctora o sabe qué, doctor? Me he portado mal y estoy comiendo de más, o la vez pasada cumpleaños de alguien me comí más. Pero si no fuera todo eso, lo más importante es que tiene que ir temprano, porque si fuera un proceso infeccioso, una infección urinaria, una neumonía que está empezando, uno de los primeros factores que se notan es la glucosa alta, y eso tiene que diagnosticarse temprano. Si no hay cita con el médico, ir a emergencia para que te hagan una evaluación temprana. Ese sería mi consejo. Perfecto. ¿A lo que añadir, doctores? Bueno, sí, va a depender de la condición del paciente. Si el paciente, como la doctora dice, es un paciente que está estable y aparentemente se puede comunicar con nosotros y hacer la pregunta, entonces es bueno que vaya a su médico consultante y lo vea. Pero si veo que es un paciente que realmente tiene otros síntomas, aparte del azúcar, entonces lo más aconsejable es ir a emergencia, que ahí definitivamente le van a bajar rápidamente la glucosa, pero que ese solamente es el punto inicial para su tratamiento definitivo. Por supuesto. Vamos con más consultas. A ver, esto nos llega desde el Twitter, Carla Serrano. Este es para ti, Leslie, dice, ¿a las niñas se les vacuna y es para siempre o cuando sean adultas hay que volverse a vacunar? Bueno, la idea de la vacunación es que te va a dar protección ya de por vida. Es una vacuna que nos va a permitir que la persona vacunada no tenga, si es que adquiere estos virus, no puedan hacer enfermedad. Entonces, la idea acá es que se vacuna más temprano, la protección es de por vida y obviamente ya se olvida del cáncer de cuello uterino, se olvida de las verrugas y todo ese tipo de cosas que puede ocasionar el papiloma humano. Bueno, aquí aclarando que esta pregunta no era sobre la vacuna del VPH, ¿no? Muy bien, seguimos con más consultas y ahora creo que sí vamos a retomar nuevamente con nuestro tema del día, que es la diabetes. Carla Chan dice, ¿qué riesgos trae la diabetes gestacional? Ese es un tema muy importante porque en principio uno puede no tener diabetes, pero hay un cuadro que se manifiesta durante la gestación y es que personas con cierto grado de nivel de riesgo durante el embarazo, los cambios hormonales que se producen en el embarazo promueven la elevación de la glucosa de manera temporal, a veces durante el embarazo y otras veces ya de manera permanente, incluso después del embarazo. Pasa que los niveles se elevan y el impacto de la glucosa alta va directamente al bebé. El bebé empieza a recibir niveles elevados de azúcar y su desarrollo cambia. Los bebés pueden salir un poquito más grandes, lo que nosotros llamamos macrosómicos, y pueden tener problemas durante la formación, o pueden ser un parto complicado, preeclampsia, hipoglicemia durante el parto. Lo más importante de la diabetes gestacional que uno tiene que saber es que si yo tengo riesgos de diabetes familiares o tengo sobrepeso, obesidad, sedentarismo y estoy embarazada, se tiene que hacer un screening de diabetes. Los médicos, los ginecobstetras saben en qué momento del embarazo hacer su test de tolerancia con el azúcar y diagnosticar temprano. Ahora, doctora, esta diabetes conocida como gestacional, digamos, hay mucha gente que puede pensar que culmina con el parto. Es muy frecuente que después del parto los niveles vuelvan a valores normales
porque las hormonas que se presentaban altas durante el parto ya no están. Y es verdad que hay un porcentaje que también persiste con niveles elevados de glucosa. Entonces, lo que nosotros evidenciamos es que termina el parto, los niveles caen de glucosa. A las 6 semanas nosotros tenemos que hacer un test de tolerancia a la paciente para descartar diabetes establecida, que no es la gestacional. No quiere decir que uno da a luz y luego se olvida del asunto. Tiene que hacer un screening posterior, que ese es importante. Por supuesto. Vamos con la siguiente consulta. Seguimos todavía conversando aquí con los doctores sobre la diabetes. Elizabeth Gómez, ¿el hipotiroidismo, la ansiedad y la diabetes tipo 2 están relacionados? Doctor Arturo, a ver. Bueno, no olvidemos que la diabetes es un problema metabólico que tiene que ver con un juego de hormonas realmente y un balance bastante sensibles. Y efectivamente, el hipotiroidismo está relacionado con la diabetes. Un paciente que, por ejemplo, que tiene hipotiroidismo aumenta su peso terriblemente o tiene el riesgo de generar un peso terriblemente. No solamente se ha visto que pacientes que tienen hipotiroidismo, la prevalencia de ansiedad y depresión es más elevada que la población convencional. ¿Por qué? Porque sus juegos hormonales tipo T3, T4, que tiene que ver con las hormonas tiroideas, no solamente participan en la parte metabólica y en la parte de las vías intermedias metabólicas de los azúcares, de los lípidos y las proteínas, sino que además actúan a niveles que tienen que ver con los cambios humorales y los cambios comportamentales y alteración de los neurotransmisores para poder desarrollar pacientes con ansiedad y depresión. Leslie. Bueno, Arturo ya mencionó casi toda la parte fisiopatológica de esto, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que las personas que tienen sobrepeso tienen mucha chance de hacer diabetes. Sobrepeso también aumenta la presión arterial, entonces son enfermedades que están muy relacionadas. Y luego también para aclarar con la pregunta anterior es que recordemos que la diabetes es una enfermedad que no solamente es darle tratamiento, es también cambio de estilo de vida. Mucha gente usa la insulina o pastillas y dicen no me está bajando, pero sigue comiendo igual, no hace ejercicio. Entonces es un conjunto que hay que verlo en su contexto. Muy bien, vamos con otra consulta. A ver, dice Diana Espinosa, ¿la diabetes también se da en menores de edad por el sobrepeso o solo las personas delgadas? Conozco muchos niños con triglicéridos altos, ya sean delgados o con sobrepeso. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, efectivamente, primero, hay que pensar que generalmente uno tiene el prototipo que tiene sobrepeso o obeso, entonces probablemente tenga los triglicéridos altos. Sin embargo, o el colesterol alto. Sin embargo, hay personas que son delgadas, incluso de determinada etnia, que realmente tienen hipertrigliceridemia y colesteroles altos y no son obesos, y ni siquiera tienen sobrepesos. Es que hay un componente genético bastante fuerte en ellos. Y sí puede encontrar efectivamente pacientes delgados con hipertriglicemia y esos pacientes tienen prácticamente de por vida tomar medicamentos para ayudarlos a bajar y generar impacto. Porque en ellos, a pesar que son delgados, sus factores de riesgo siguen incrementándose porque están teniendo el colesterol alto y triglicéridos y estos van a tener problemas cardiovasculares. Y con respecto a que si los niños pueden desarrollar o no diabetes a menor edad, acá hemos visto que la población cada vez es menor, tiene sobrepeso y generalmente la diabetes comienza a disminuir el punto de corte. Antes el punto de corte era 50 años, ahora puede tener diabetes de 30 a 40 años. Entonces la dinámica poblacional se está moviendo en ese sentido. A ver, doctora. Sí, bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, la diabetes también se da en menores de edad por el sobrepeso o solo a personas delgadas. Antes, diabetes en un niño era pensar en diabetes tipo 1, que es la que pues no produce insulina, es insulino dependiente y todo. Pero ahora las estadísticas están cambiando. Hay más cantidad de niños obesos en el mundo, cosa que no había antes, que no se veía por los hábitos. Y ahora está incrementándose la cantidad de diagnóstico de diabetes tipo 2 en niños. O sea, puedes ver niños con obesidad que desarrollan diabetes. Y esta es por la insulinoresistencia, por el sobrepeso, por diversos factores. Entonces, no solo da a niños delgados, que esa sería más la diabetes tipo 1, también da a niños con sobrepeso y obesidad, hoy en día más frecuente que antes también. En cuanto a los niños con triglicéridos altos, es verdad, generalmente se piensa más en una tendencia genética para tener triglicéridos altos, no teniendo malos hábitos, no teniendo sobrepeso y obesidad, ¿no? Leslie, ¿algo que añadir? No, que justamente el hábito actual
de comer mucha comida chatarra. Los chicos ya no son como antes, que antes salían a correr, a jugar, están todos con la el computadora, celular. con el celular, no hacen ejercicio para nada. Tenemos demasiados niños, hay muchos documentales, muchos reportajes de niños obesos, muchos niños que son, pues, tienen un peso de una persona adulta. Entonces la idea acá es que promovamos nuevamente los hábitos de jugar, de correr en el niño, evitar que estén sentados, el sedentarismo y una buena alimentación. Mucha gente cuando dice hay que hacer dieta, simplemente estamos diciendo come bien, porque no existe una dieta. Es el alimento que todos debemos comer todos los días, bien balanceado. Y si algún día pues nos desbalanceamos, tenemos toda la semana para balancearnos nuevamente. Claro. Así es, ¿no? Respecto, dijiste una acotación más que me llamó. En los niños la actividad física es el punto más importante. Porque acabo de leer que un niño de entre los 5 y 17 años tiene que hacer 60 minutos diarios de actividad física moderada. O sea, preguntémonos en nuestra casa si nuestros niños realmente cumplen con ese requisito, 60 minutos diarios de actividad moderada. Aparte pueden hacer otras cosas, pero si lo cumplimos o no. Esto es una cuestión realmente energética. Si yo tengo una cantidad de energía que ingresa con mis alimentos y no las quemo, definitivamente las acumulo. Y al acumular las acumulo en grasa y voy a tener el peso elevado. Así de simple. Sí. Y ahora otro punto también que yo quisiera añadir aquí, meter mi cuchara, es que antes, ¿no?, se pensaba, bueno, las mamás, ¿no?, que mientras más nos ponían en el plato, ¿no?, más sanos íbamos a estar, y encima la combinación de los alimentos que nos colocaban en el plato ni siquiera eran las correctas, porque quizás nos llenaban de arroz y de, yo qué sé, y con papa y un pedacito de carne, ¿no? Entonces la proteína casi estaba ausente y no nos estamos alimentando de la manera adecuada como debería ser. Creo que también deberíamos aprender más, ¿no?, a alimentarnos bien y cómo debe estar balanceado Claro. el plato de los niños, de los adultos y de todos en general. Claro. ¿No? Muy bien. Ahí quería meter mi acotación también yo, y que no soy nutricionista por si acaso. Muy bien, rápidamente nos vamos con la última consulta. Leslie, esta es para ti, atento. Giovanna Ponce, tengo una hija de 29 años y tiene ovario poliquístico. ¿La vacuna afectaría su tratamiento? No, para nada. La vacuna, como mencionó el doctor Grison, es básicamente la capsulita que vamos a hacer que el cuerpo genere las defensas contra esa capsulita. De tal manera que cuando venga el virus, poder atacarlo. El problema del ovario poliquístico es totalmente diferente y no tiene ninguna relación. La vacunación le va a permitir evitar pues muchas cosas, así que es mucho más beneficioso y hay que vacunarse. Por supuesto, muy bien. Son casi ya las 10 en punto de la mañana, doctores. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la Gracias Junta a ustedes. Médica. Leslie, a las 9 en punto, ¿no? Mañana. Ya estamos aquí para abrir el programa. Gracias a todos por su preferencia y por su sintonía. Se quedan con la programación de TV Perú. Hasta mañana, chao.